día. Soy el doctor Robert y soy hematólogo. Hoy vamos a dar neoplasias mieloproliferativas crónicas y neoplasias linfoproliferativas crónicas. Los hematólogos estudiamos los elementos. Perdón, ¿qué pasa? Ah, bien, perdón, sí, disculpa. Ahí está. Hola, ahora sí me... Perfecto. Los hematólogos estudiamos los elementos formes de la sangre, que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y también estudiamos la parte de hemostasia y hemostasia y trombosis, que creo que han dado ya un par de teóricos con la doctora Cuartana. Estos son los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos, que son estos tipos anaranjados que están acá, los glóbulos blancos, fundamentalmente los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, fíjense el color ladrillo que tienen, basófilos y los linfocitos. Todas estas células se van a formar en la médula ósea a partir de una stem cell muy omnipotente que va a dar lugar a dos linajes celulares fundamentales, los linfocitos y la estirpe mieloide. La estirpe linfoide vamos a tener las células natural killer que se encargan de la inmunidad innata, los linfocitos T que van a madurar en el timo y que van a dar lugar a los linfocitos T maduros que se encargan de la inmunidad celular. Y la estirpe B, que va las células finales, la célula plasmática formadora de anticuerpos y que se va a encargar de la inmunidad tumoral. Con respecto a la estirpe mieloide, se va a dividir en una serie granulocítica, una pequeña eritropoyética y los megacariocitos que van a dar lugar a las plaquetas. Dentro de la estirpe granulocítica vamos a tener los basófilos, los eosinófilos y la estirpe granulocito macrófago con sus elementos finales. Este es un extendido de médula ósea normal, donde vamos a ver los eritroblastos, que son glóbulos rojos nucleados, que son los precursores de los glóbulos rojos. La serie granulocítica, mielocitos. Acá hay un mielocito basófilo y la estirpe linfoide, que son los linfocitos. Este es un megacariocito. Fíjense la diferencia de tamaño. La diferencia de tamaño que tenemos con respecto a las demás células, con la formación de plaquetas. No sé si alcanzan a ver las plaquetitas acá. Este es un gráfico, y esto es para mostrar a qué nos referimos cuando hablamos de desviación a la izquierda. Esta es la secuencia de maduración de los elementos granulocitos, desde el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito, callado y segmentado, que son los elementos maduros y que es lo único que debería estar normalmente en sangre periférica. Cuando aparece alguno de estos elementos, metamielocito o mielocito, como ven están a la izquierda en el gráfico, se dice que en sangre periférica hay desviación a la izquierda. Lo que nos toca hoy estudiar son las neoplasias hematológicas, ¿no es cierto? O sea, la parte que corresponde a la oncohematología. Como está claro, va a haber desórdenes linfoides y desórdenes mieloides. En ambos casos, cuando lo que hay es una acumulación de elementos inmaduros, lo que habitualmente llamamos blastos, vamos a tener las leucemias agudas, tanto la leucemia linfoblástica aguda como la leucemia mieloblástica aguda. Con respecto a la serie linfoide, los otros trastornos linfoproliferativos, ¿cuáles van a ser? Los linfomas, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, que lo vamos a desarrollar en la segunda parte. Los mielomas, que son discrasias de células plasmáticas que producen gamopatías monoclonales, y las leucemias linfáticas crónicas. Con respecto a los desórdenes mieloides, los vamos a dividir en crónicos, me estoy refiriendo, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo en el cual hay una hiperplasia de la médula ósea marcada,
pero todos los elementos llegan a las etapas finales de maduración y entonces se va a producir un aumento de los recuentos celulares en sangre periférica, que son los desórdenes mieloproliferativos crónicos, que son los que vamos a ver en esta primera parte. La policitemia vera, para estar aumentados los glóbulos rojos, la trombocitemia esencial, que lleva un aumento de plaquetas, la leucemia amiloide crónica, la cual hay un aumento de la serie granulocítica, fundamentalmente neutrófilos, y la mielofibrosis con metaplasia amiloide, la cual hay hematopoiesis en sitios que no debería haber, o sea, fuera de la médula ósea, y un aumento de los megacariosis. Frente a esto también están los síndromes mielodisplásicos, que se van a caracterizar por una hiperplasia medular también, pero acá hay muerte de las células dentro mismo de la médula ósea por apoptosis, lo cual hace que la hematopoiesis sea ineficaz. Entonces, como resultante vamos a tener una médula ósea hiperplásica, pero con citopenias periféricas. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, yendo a las neoplasias mieloproliferativas crónicas, son procesos neoplásicos, clonales, de evolución crónica, como dijimos recién, que conducen a la hiperproliferación de una o más serie de hematopoyéticas con la acumulación de elementos predominantemente maduros y aumento de los mismos en sangre periférica. Estas son un resumen de las características, que ya las mencionamos recién: evolución clínica crónica, recuentos celulares aumentados, eosinofilia y basofilia, porque está estimulada toda la médula ósea, un síndrome hipermetabólico, porque esta médula que está hiperproliferando nos va a llevar a un síndrome hipermetabólico y clínicamente se va a manifestar por febrícula, disminución del peso y sudoración nocturna. Y como parámetro de laboratorio, dado el rápido recambio nuclear, vamos a tener hiperuricemia y LDH. Acuérdense siempre que el LDH está relacionado con la proliferación celular. Todo esto generalmente se asocia a la esplenomegalia variable según el tipo de patología, y vamos a tener, todos estos van a evolucionar a fibrosis medular y finalmente una fase blástica con leucemia aguda. ¿Cuáles son las neoplasias mieloproliferativas crónicas? Bueno, la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Estos son los 4 síndromes mieloproliferativos clásicos. Vamos a tener algunas enfermedades más raras, como la leucemia neutrofílica crónica, la eosinofílica crónica, la mastocitosis sistémica y las neoplasias mieloproliferativas inclasificables, que hoy no las vamos a desarrollar. Bueno, para empezar hablando de la leucemia amiloide crónica, vamos a hablar primero de leucocitosis. ¿Cuándo decimos que hay leucocitosis? Aceptamos que hay leucocitosis cuando hay más de 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. En esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, descartar las enfermedades poco frecuentes, pero que no podemos dejar que se tapen, que son las hemopatías malignas, y orientarnos a las causas mucho más probables, que son las formas reactivas, que son mucho más frecuentes. En el caso particular que nos preocupa la neutrofilia, más de 7.500 neutrófilos por milímetro cúbico, que tenemos que diferenciarlo por lo que llamamos las reacciones leucemóides. ¿Cuáles son las causas de neutrofilia? Bueno, tenemos causas fisiológicas, como el ejercicio vigoroso, las convulsiones, la taquicardia, el embarazo y el parto. En general, el embarazo es un elemento confundente importante, porque muchas veces en el embarazo se produce leucocitosis con neutrofilia, con desviación a la izquierda, o sea, con algunos elementos inmaduros en sangre periférica, con aumento de las granulaciones específicas, o sea que a nivel de sangre periférica tiene un cuadro muy similar a un proceso infeccioso. Entonces a veces en la embarazada es muy difícil definir si tiene una infección o si son los cambios fisiológicos por el embarazo. Bueno, en el recién nacido, bueno, las infecciones agudas y crónicas,
los diversos tipos de inflamación por diversos motivos, intoxicaciones metabólicas como la uremia, la cetoacidosis diabética, la eclampsia, o por químicos y drogas externas. Aquellas situaciones también vamos a encontrar leucocitosis en aquellas situaciones que la médula ósea está hiperestimulada, como el caso de las hemorragias agudas o las hemólisis agudas, como síndrome paraneoplásico, las neoplasias malignas, bueno, los síndromes mieloproliferativos que es lo que estamos tratando, y algunas causas raras como la neutrofilia idiopática crónica y la neutrofilia hereditaria. Puse acá en negrita finalmente los grupos corticoides, porque muchas veces nos llegan a la consulta pacientes por leucocitosis y en realidad son pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, están tomando corticoides o han recibido corticoides de depósito, por ejemplo, por lumbalgia. Yendo a la leucemia amiloide crónica, decimos que es un desorden clonal con proliferación de la serie granulocítica en sus distintos estadios con predominio de elementos maduros. Y tiene una característica fundamental que es la presencia de un marcador citogenético específico que es la translocación 922 del cromosoma Filadelfia o su rearreglo molecular que es el BCR-ABL positivo. En sangre, desde ya, leucocitosis neutrofílica con predominio de elementos maduros, eosinofilia y basofilia. Este es otro elemento que en la clínica nos ayuda a diferenciar con las reacciones leucemoides, ya que en general en los procesos infecciosos, por ejemplo, no hay eosinofilia ni basofilia, aumento de plaquetas y anemia discreta. Esplenomegalia moderada o marcada, muchas veces es marcada, o sea, desde lo hematológico, cuando encontramos una esplenomegalia marcada, tenemos que pensar leucemia amiloide crónica, mielofibrosis idiopática, linfoma esplénico, leucemia linfática crónica, leucemia de células vellosas o enfermedades de depósito como por ejemplo el proceso. Bueno, y en médula ósea encontramos una hiperplasia granulocítica y megacariocítica con hipoplasia eritrógena. Este es un extendido de sangre periférica, donde vemos las diferentes etapas de maduración. Acá hay un blasto, un mielocito. Estos elementos no deberían estar en sangre periférica, o sea que es un caso de desviación a la izquierda. Este es lo puse para diferenciar con respecto a las leucemias agudas. Fíjense que todos los elementos son todos blastos. Estas rayitas que ustedes ven acá, la van a encontrar en los libros, son los bastones de agua. Son característicos de la leucemia filoblástica. Bueno, esta es toda la maduración. El cromosoma Filadelfia, ¿en qué consiste? La translocación de una parte del cromosoma 9 al cromosoma 22 y viceversa, lo que da un cromosoma 9 aumentado y un cromosoma 22 más chico. Ahora vamos a ver un poco más gráficamente esto. Esto determina que a nivel del cromosoma 22, en la parte donde se une lo que quedó del cromosoma 22 con lo que vino del cromosoma 9, un gen aberrante que es el gen BCR-ABL. Este gen va a codificar una proteína que es una tirosincinasa que tiene actividad desregulada, o sea que funciona autónomamente fuera de control. Va a activar la señal de transducción y va a llevar al crecimiento y a la proliferación celular no controlada, en este caso de la serie granulocítica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la leucemia amiloide crónica? Leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, como mencionamos recién, desde ya. Sine qua non, la presencia del cromosoma Filadelfia, que se presenta en el 90% de los casos, o en caso de que no encontremos el cromosoma Filadelfia, por biología molecular, por PCR, el gen BCR-ABL positivo, que se presenta en el 95-96% de los casos. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes por año.
una edad promedio de diagnóstico de 55 años, aunque puede verse en todas las edades. Hay un ligero predominio en varones y tiene mayores incidencias en aquellos que están expuestos a radiación o que están expuestos al benceno, como por ejemplo los trabajadores de la industria del petróleo, industrias químicas, y por lo menos hasta el momento no parece haber predisposición hereditaria. Es una enfermedad trifásica, clásicamente tiene una sobrevida de alrededor de 3 o 4 años, eso ha variado actualmente, con una fase crónica, que es más o menos la que le he descrito, y en la cual hay una muy buena respuesta al tratamiento. Esta fase crónica desembocaba invariablemente en lo que se llamaba la fase acelerada. En la fase acelerada había leucocitosis, aumento de blastos, anemia, trombocitopenia, esplenomegalia que no respondía al tratamiento y alteraciones cromosómicas adicionales. Esta fase duraba alrededor de un año para terminar desembocando en la fase blástica, o sea, una leucemia aguda, que ya tenía que responde muy mal al tratamiento con una sobrevida de 6 meses. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, en primer lugar, obtener la respuesta hematológica, o sea, que se normalicen los parámetros hematológicos y se normalice el tamaño del vaso. En segundo lugar, tratar de obtener la respuesta citogenética. Cuando logramos la respuesta citogenética completa, hay un aumento marcado de la sobrevida libre de evento y de la sobrevida global. Finalmente, tratar de lograr la respuesta molecular, que se asocia también a un aumento marcado de la sobrevida libre de eventos y global en aquellos pacientes que la alcanzan. Y bueno, queda entre signos de interrogación la cura. En este momento, salvo el trasplante alogeneico de células progenitoras hematopoyéticas, no hay tratamiento curativo para la leucemia amiloide crónica. Sí podemos mantener al paciente en remisión hematológica, remisión citogenética, remisión molecular durante un periodo muy prolongado de tiempo. ¿Cómo lo logramos eso? El problema con el trasplante alogeneico de células progenitoras hematopoyéticas es que solamente alrededor de un 20% de los pacientes tienen donante histocompatible relacionado, y el segundo tema es que la mortalidad relacionada con el trasplante es muy alta. En el mejor de los casos, alrededor de un 20 o un 25%. O sea, 1 de cada 5 pacientes se va a terminar muriendo. Desde el punto de vista del tratamiento con fármacos, inhibidores de la tirosincina, el imatinib es el que más se ha utilizado en primera línea, y ya tenemos inhibidores de tirosincina de segunda generación como el nilotinib y el dasatinib. También se puede utilizar interferón alfa con citosina al aminoácido, y la hidroxiurea. Lo que pasa es que con la hidroxiurea lo único que logramos son remisiones citogenéticas. Perdón, remisiones hematológicas, no logramos remisiones ni citogenéticas ni moleculares. Este es el mecanismo de acción de los inhibidores de la tirosincinasa. Esta es la tirosincinasa BCR-ABL, que tiene un bolsillo donde se localiza el ATP, que es el que va a fosforilar al sustrato y va a actuar a nivel del núcleo. El imatinib ocupa ese bolsillo, impidiendo que ingrese el ATP, y por lo tanto no se puede fosforilar el sustrato y se interrumpe la cadena de producción. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una enfermedad invariablemente fatal en 3 o 4 años? Fíjense, este fue el primer trabajo que se utilizó el imatinib, y fíjense los pacientes que logran remisión citogenética completa o remisión citogenética mayor a 5 años, prácticamente el 93 y el 97%, según los casos, están vivos y libres de eventos. Lo mismo, esta cifra aumenta un poco más, 98 a 100% en aquellos que logran una remisión molecular mayor. No sé si me quieren preguntar algo de la... Para llegar a estadio crónico, ¿tiene que pasar por el agudo? Perdón, ¿quién me habló? Ah, sí. Espera, Me acerco así te escucho mejor.
Para llegar a una leucemia crónica, normalmente el paciente no tiene síntomas y de repente comienza con fuerza blanca o llega a... Es un cuadro de instalación progresiva, esa es la pregunta. Depende del momento en que lo encuentre, digamos, que lo detecte físicamente. Hay veces que el paciente tiene 30, 40 mil blancos, está absolutamente asintomático. Y hay veces el paciente que ya viene con 300, 400 mil blancos. Depende del momento en que uno detecte la enfermedad. Hay veces que, como actualmente se hacen estudios o análisis mucho más frecuentemente que antes, hay veces que son pacientes con 30, 40 mil glóbulos blancos que no tienen esplenomegalia absolutamente asintomáticos, o sea, prácticamente es un hallazgo casual. Como hay pacientes que vienen con 200, 300 mil glóbulos blancos, esplenomegalia marcada, astenia, pérdida de peso, o sea, todo el síndrome hipermetabólico de desarrollado. Por eso es variable la forma de presentación. De cualquier manera, no es un cuadro agudo, es un cuadro crónico que va instalando. No sé si te respondí a la otra. ¿Alguna otra? Bueno, pasamos a la policitemia B. Se darán cuenta que todos estos temas entran en el diagnóstico diferencial de los aumentos de recuentos celulares, ¿no es cierto? Leucocitosis, eritrocitosis, trombocitosis. ¿Cuándo decimos que hay eritrocitosis? Decimos que hay eritrocitosis cuando encontramos un hematocrito mayor a 53% o una hemoglobina mayor de 17,5 gramos por ciento de los hombres, o 47% y de una hemoglobina de 16 gramos por ciento en mujeres. ¿Cómo la vamos a dividir? En primer lugar, tenemos que determinar si es una eritrocitosis absoluta, o sea, si estos valores se corresponden a un aumento de la masa corporal total de glóbulos rojos, o si es una eritrocitosis relativa, en la cual hay una reducción del volumen plasmático que eleva los valores de hematocrito y de hemoglobina de una manera falsa, ¿no es cierto? La situación sería la situación contraria, por ejemplo, cuando hablamos de anemia, hablamos de anemias dilucionales, ¿no es cierto? Nada más que acá no estamos refiriendo a eritrocitosis. De acuerdo a la causa, vamos a decir que es primaria cuando lo que está alterado es la stem cell que está produciendo la progenie eritroide. Es secundaria cuando se debe a una reacción, a un factor estimulante plasmático que va a estimular la eritropoyetina, que habitualmente ese factor estimulante plasmático es de eritropoyetina. Resumiendo esto, decimos, hay eritrocitosis cuando hay un hematocrito mayor a 53%, una hemoglobina de 17,5 gramos por ciento de los hombres, o 47%, 16 gramos de hemoglobina en mujeres. La eritrocitosis absoluta, en realidad tendríamos que determinarla por método radioisotópico, que nos va a detectar un volumen eritrocitario corporal total en los varones de más de 36 mililitros por kilogramo, en las mujeres más de 32 mililitros por kilogramo. Esto habitualmente no se hace, se puede hacerlo, lo están haciendo en Rosario, pero en general lo que se utiliza son estos parámetros. Se acepta que cuando la hemoglobina es mayor de 18,5 gramos por ciento, o en los hombres, o de 16,5 gramos por ciento de las mujeres, se trata de eritrocitosis absoluta. Lo mismo ocurre con un hematocrito mayor del 56% de los hombres, o mayor del 50% en mujeres. ¿Cuáles son las causas de eritrocitosis relativa? La deshidratación. En general no es mayor problema porque generalmente las deshidrataciones son transitorias. El hábito de fumar, que produce una reducción del volumen plasmático, el uso crónico de diuréticos, la presencia de un tercer espacio, y finalmente un síndrome que se llama eritrocitosis espúrea o de Stretch o síndrome de Geibo, que no se sabe bien la causa, pero se presenta en hombres entre 40 y 50 años, generalmente dislipidémicos, obesos, hipertensos y de personalidad estresada.
Con respecto a las eritrocitosis absolutas primarias, tenemos las congénitas, en las cuales generalmente lo que hay es una mutación del receptor de eritropoyetina, y las adquiridas, que es la patología que estamos viendo ahora, que es la policitemia vera. ¿Cuáles son las causas de eritrocitosis absolutas secundarias? Bueno, las congénitas, aquellas situaciones en las cuales hay una disminución de la entrega del oxígeno a los tejidos, como las hemoglobinopatías de alta afinidad por el oxígeno, la disminución del 2,3-difosfoglicerato eritrocitario, la hiperproducción de eritropoyetina y las cardiopatías congénitas cianóticas con yo de derecha a izquierda. Todas las causas adquiridas, aquellas situaciones con hipoxemia arterial, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipoxia de abertura, la hipoventilación alveolar, la disminución de la liberación de oxígeno tisular, como ocurre con el tabaquismo. Ustedes saben que la eritropoyetina se produce fundamentalmente en el intersticio renal. Entonces, todas aquellas situaciones o patologías de las cuales haya isquemia del intersticio renal, va a haber un aumento de eritropoyetina con eritrocitosis. Esto ocurre en la poliquistosis renal, nefropatías difusas, hidronefrosis, estenosis de la arteria renal, en el trasplante renal. Recordamos también que el hígado también puede producir eritropoyetina, aunque la producción sea despreciable en la edad adulta, pero también puede aumentar esa secreción en los casos de hepatoma, en el caso de la cirrosis hepática. Hay tumores que segregan sustancias similares a la eritropoyetina, como el mangioblatoma cerebeloso, el carcinoma bronquial, los fibromiomas uterinos, y finalmente hay algunas hormonas, como los corticoides y los andrógenos, que aumentan la cantidad de receptores a la eritropoyetina y la sensibilidad de estos a la eritropoyetina, como los corticoides, como dije antes, los andrógenos. Entonces, aquellos tumores que segregan corticoides o que segregan andrógenos van a producir también eritrocitosis. Y también está el uso de andrógenos y corticoides, en el caso de los andrógenos, muchas veces con fines de doping para el deporte, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de la policitemia vera? Bueno, es un trastorno clonal que se traduce en una hiperplasia medular con predominio eritroide y incremento absoluto de la masa de glóbulos rojos. Se asocia usualmente a leucocitosis, hiperplaquetosis y esplenomegalia, es de curso progresivo, con eventos trombóticos y hemorrágicos para finalmente evolucionar a la metaplasia amiloide con mielofibrosis y leucemia. Se asocia en un 95-97% con una mutación de una quinasa, que es la llanoquinasa 2, P617F, que está en el receptor de la eritropoyetina y de la trombopoyetina, que ya la vamos a ver, y en los restantes casos mutaciones de esta llanoquinasa, pero en el exón 12. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Hemoglobina mayor de 18,5 gramos por ciento, 16,5 gramos por ciento, perdón, antes en hombre, ahora en mujer, y la presencia de esta mutación que está presente en el 95-97% de los casos. Los criterios menores, una biopsia de médula ósea que muestra hipercelularidad con aumento de las 3 series medulares, niveles de eritropoyetina sérica por debajo del rango normal, esto nos está diciendo que hay una producción autónoma de glóbulos rojos, o la formación de colonias eritroides endógenas in vitro, que esto significa que son colonias eritroides que crecen sin estímulo de eritropoyetina, o sea que es una producción autónoma. 2 criterios mayores y 1 menor, con la presencia de un criterio mayor y 2 menores. Esto nos muestra cómo funciona la llanoquinasa 2, la P617F, este es el receptor para eritropoyetina o para trombopoyetina, que tiene la llanoquinasa en su porción intracitoplasmática. Cuando es estimulado, esta porción interna se junta y se fosforila y comienza la señal de transducción hacia el núcleo. Cuando está en la mutación, la JAM2 P617F,
se fosforilan autónomamente, aunque no esté la eritropoyetina o la trombopoyetina en el receptor, y van a enviar la señal al núcleo y llevar incluso la proliferación. Finalmente, yo quiero mostrarles esto. Estos son criterios de diagnóstico de los años 80, más o menos, el grupo de estudio de la policitemia vera, que hablaba de criterios mayores: la masa eritrocitaria corporal total aumentada, la saturación arterial de oxígeno igual o mayor al 92% y la presencia de esplenomegalia. Como criterios menores, trombocitosis más de 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, leucocitosis más de 12.000 blancos por milímetro cúbico, bueno, un índice de fosfatasa alcalina leucocitaria y de vitamina B12 aumentado. Estos criterios diagnósticos tienen más del 90% de especificidad y de sensibilidad. Y lo que me interesa es esto: si lo traducimos a los valores actuales y asumimos que hay una eritrocitosis absoluta con hemoglobina de más de 18,5 gramos por ciento, un hematocrito de 56 gramos hombre, o una hemoglobina mayor de 16,5 gramos por ciento, un hematocrito mayor de 50% en mujeres, fíjense que todos estos elementos que tenemos los tenemos en cualquier consultorio, en cualquier dispensario tenemos esto. El hemograma lo hace cualquier laboratorio, la saturación arterial de oxígeno, muchos de ustedes andan con el oxímetro de dedo en el bolsillo, y la esplenomegalia lo único que tiene que hacer es palparle la panza al paciente. O sea, nos podemos orientar con elementos muy simples si el paciente tiene una eritrosis, si tiene una policitemia vera o no. Por supuesto, todo lo tenemos que corroborar. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es de 0,5 a 1,7 casos por 100.000 habitantes por año, una edad de promedio diagnóstico de 60 años, es muy poco frecuente, por debajo de 40, un ligero predominio en varones, lo mismo que la leucemia amiloide crónica, la exposición a radiaciones o benceno, y hay familias con un aumento de la incidencia de portadores de policitemia vera. ¿Cómo evoluciona la policitemia vera? Bueno, tiene una primera fase que es asintomática, que encontramos el paciente casualmente, porque en un examen de rutina se encuentra esplenomegalia, aumento de los glóbulos rojos, aumento de las plaquetas. Una fase sintomática a la cual se agregan los eventos clínicos, son trombosis, hemorragia, la presencia de esplenomegalia sintomática, la presencia de prurito. Una fase que esto se va haciendo poco a poco, pasando a una fase inactiva, la cual hay reducción de los requerimientos de la flebotomía o de la quimioterapia, para evolucionar finalmente a una fase de agotamiento o de mielofibrosis postpolicitémica y finalmente desembocar en una leucemia aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la policitemia vera? Fundamentalmente los eventos trombóticos, con claro predominio de la trombosis arterial, que las 2/3 partes son trombosis arterial, fundamentalmente a nivel cerebral, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, trombosis venosa en menor proporción, muchas veces con trombosis en sitios inusuales, o sea, a nivel de las venas esplámicas, porta, el síndrome de Buchiari, o sea, la trombosis de las venas suprahepáticas, y en senos y venas cerebrales. Algunos cuadros de la microcirculación, fundamentalmente la eritromelalgia, que es una tumefacción dolorosa con calor de las manos, que empeora con el calor, mejora con el frío y que remite espectacularmente con el uso de aspirina, ya que se debe generalmente a la agregación plaquetaria de la microcirculación. Bueno, convulsiones, migraña, vértigo, amaurosis. Los cuadros hemorrágicos generalmente se deben a lo que se conoce como pseudo-von Willebrand, que generalmente se ve en los pacientes que tienen más de 1,5 millones de plaquetas, ya que estas plaquetas secuestran al factor von Willebrand y lo metabolizan. Las causas de muerte, como se imaginarán, la inmensa mayoría son causas vasculares, en menor proporción hemorrágicas y también oncológicas. Evolución a mielofibrosis o a leucemia aguda, y hay un porcentaje que muere de otras causas.
¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir los eventos vasculares y hemorrágicos, retardar la evolución a mielofibrosis y a leucemia aguda, y esto se logra generalmente manteniendo un hematocrito por debajo del 45%. ¿Cómo logramos mantener el hematocrito por debajo del 45%? Por flebotomía. Se hacen extracciones de sangre 1 o 2 veces por semana, hasta que el hematocrito desciende y después no se vuelve a reproducir porque le vamos a inducir una ferropenia. Las flebotomías no son útiles en los casos que el paciente tenga más de 65 años, como encontramos en incidencia de trombosis, cuando tiene trombosis como forma de presentación, cuando hay hiperplaquetosis o hay esplenomegalia progresiva, porque en estos casos, por más que saquemos glóbulos rojos, las plaquetas van a seguir aumentando y el vaso va a seguir creciendo. Y en aquellos casos que tienen un alto requerimiento de flebotomía o que no tienen vías adecuadas. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer mielosupresión, que lo vamos a hacer con hidroxiurea, que es un agente antimetabolito que se da por vía oral y que es muy fácilmente manejable. Como la hidroxiurea es mutagénica en los pacientes jóvenes y sobre todo en las mujeres con capacidad de gestar, lo que se utiliza es el interferón que nos pasa a la placenta. En todos los casos, profilaxis con aspirina, ya que la mayoría de los eventos trombóticos son arteriales y se deben a hiperreactividad plaquetaria. Bueno, está en estudio en este momento la posibilidad de utilizar en la policitemia vera los inhibidores de JAK2. ¿Quiere hacerme alguna pregunta sobre policitemia vera? Lo que siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar. Bueno, sigo hablando. Bueno, pasamos a la trombocitemia esencial. Acá lo característico, el aumento de las plaquetas. Decimos que hay trombocitosis cuando hay un recuento de plaquetas mayor de 400.000 por milímetro cúbico. Es reactiva cuando se produce en respuesta a otros procesos, que ya vamos a ver cuáles son, en ausencia de síndrome mieloproliferativo o en ausencia de síndrome mielodisplásico. Decimos que es primaria autónoma la que se produce en presencia de un desorden mieloproliferativo crónico o de un desorden mielodisplásico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, estas son todas las causas de trombocitosis reactiva que, como ustedes ven, son muchísimo más frecuentes que las trombocitosis primarias. Infección, anemia ferropénica, aquellas situaciones que está estimulada la médula ósea, como hemorragia aguda o anemia hemolítica, en las enfermedades inflamatorias crónicas, como síndrome paraneoplásico, post-esplenectomía, y en los casos de cirugía, como todo proceso inflamatorio. Los síndromes mieloproliferativos crónicos, que ya lo hemos nombrado, los síndromes mielodisplásicos, la anemia refractaria siderográfica y el síndrome 5-1. Como definimos la trombocitemia esencial, tenemos un trastorno clonal caracterizado por trombocitosis, hiperplasia megacariocítica, esplenomegalia, y un pulso crónico con episodios trombóticos, hemorrágicos o ambos. Es muy similar en este sentido a la policitemia vera. Se asocia en un 50% de los casos a la presencia de la mutación JAK2B617R y en los pacientes que son JAK2 negativos, el 65% de estos pacientes presentan mutaciones en un gen que es el gen de la calreticulina. Este gen esta mutación se empezó a definir a finales de 2013 y nos ayuda bastante con el diagnóstico. Esto es una fotografía. Acá tienen un linfocito, un granulocito y todo esto que ven acá, todas estas manchitas violetas son las plaquetas. Esta es una microfotografía de la médula ósea donde vemos megacariocitos. Fíjense la diferencia de tamaño con el resto de las células, en este caso formando
Esta es otra microfotografía mostrando lo mismo. Y este pequeño recuadrito que está acá abajo, estas líneas negras que ven acá, son fibras de reticulina. Ustedes saben que los megacariocitos producen factores de crecimiento derivados de las plaquetas, producen factor fibroblástico, y eso este aumento de megacarocitos va a inducir un cierto grado de fibrosis reticulínica, que es lo que vemos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, recuento plaquetario sostenido, más de 450.000 por milímetro cúbico, la biopsia de médula ósea mostrando lo que ya vimos, no llenar criterios de los otros síndromes mieloproliferativos o criterios del síndrome mielodisplásico. La demostración de la mutación JAK2-beta-117F u otro marcador clonal. Seguramente se va a incluir la calreticulina el año que viene, cuando se haga la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, seguramente se va a incluir las mutaciones que generan calreticulina. Y requiere completar o no evidencia de trombocitosis reactiva. La enumeración que hace la Organización Mundial de la Salud es bastante similar a lo que vimos antes. Deficiencia de hierro, esterectomía, cirugía, infección, inflamación, coagulopatía, como síndrome paraneoplásico y desórdenes linfoproliferativos. Bueno, esto es lo mismo que el cuadro que habíamos visto antes. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, un 0,6 a 2,5 casos por 100.000 habitantes por año. Tiene una curva de la curva de presentación según la edad tiene dos picos. Un pico que es el mayor entre pacientes de 50 y 60 años que afecta a ambos sexos por igual, y un pico alrededor de los 30 años que en general afecta predominantemente a mujeres. La etiología es desconocida, no se ha visto incidencia familiar. Bueno, las manifestaciones clínicas son las mismas que habíamos visto en la policitemia vera, fundamentalmente trombosis arteriales, en general mucho más frecuentes a nivel del sistema nervioso central que en el resto del organismo. El sangrado por el pseudobumbilio, lo que habíamos comentado, y tener en cuenta de que hay una incidencia marcada de aborto en las mujeres jóvenes que tienen trombocitemia esencial, por lo cual tenemos que tomar medidas de profilaxis. ¿Cuál es el tratamiento? Manejar agresivamente desde ya todos los factores de riesgo cardiovasculares en nuestros pacientes. En los pacientes de alto riesgo, y definimos como alto riesgo aquellos que tienen trombosis previa, que tienen más de 65 años o tienen plaquetas más de 1,5 millones por milímetro cúbico, bajas dosis de aspirina y reducir, o sea, reducir el número de plaquetas por hidroxilea nuevamente, que es lo que habíamos visto antes. También se puede utilizar anagrelide o interferón como segunda línea. El interferón es lo que utilizamos en las mujeres jóvenes en edad de gestar, que es el mismo caso que la policitemia vera. En los pacientes de bajo riesgo, o sea, tienen menos de 65 años sin rasgo de alto riesgo, generalmente se utiliza solo aspirina a baja dosis. Bueno, no sé, ¿me quieren preguntar algo de trombocitemia esencial? Muy rápido. ¿Querías preguntar algo? Sí. ¿Querías preguntar? Sí, el maratón va. Yo sé que no es algo que haya leído, me quedó una duda ahí completa también con aspirina. Está bien, muy buena la pregunta. Todos estos pacientes, todos los mieloproliferativos, llevan dos tratamientos coadyuvantes, digamos. Uno es el aldopurinol, porque como todos tienen, ¿se acuerdan que lo vimos en el principio? Tiene un rápido recambio nuclear, generalmente se produce aumento del ácido úrico, entonces todos los pacientes controlamos la glicemia y a todos le hacemos aldopurinol. Como ya por lo que vamos viendo en los cuadros,
todos se asocia a una mayor incidencia de eventos trombóticos. Esa mayor incidencia de eventos trombóticos va de la mano de una hiperreactividad plaquetaria. Tú sales del término ambiguo porque en realidad no se encontró absolutamente nada definitivo. Pero lo que sí se ha visto es que usando aspirina en bajas dosis disminuye marcadamente los eventos trombóticos. No, trombocitosis, acá no hay trombocitopenia, acá hay aumento de las plaquetas. Acá más que trombocitosis, acá lo que estamos viendo es trombocitosis. Bueno, entonces, como les digo, todos estos pacientes llevan aspirina a bajas dosis y llevan a los purinolos. Si ustedes leen trabajos viejos, había un aumento de la incidencia de hemorragia inaceptable con la aspirina, pero se usaba aspirina de 500 miligramos. Justamente a partir de los estudios con el grupo de estudio de la policitemia vera, se encontró este tema de utilizar aspirina en baja dosis en los eventos de aspirina. No sé si les quedó alguna otra pregunta. Bueno, pasamos a la más antipática. Mielofibrosis idiopática primaria, metaplasia amiloidea calmagénica. Bueno, esta se caracteriza por la presencia de hematopoiesis extramedular, o sea, metaplasia amiloide. Metaplasia quiere decir la presencia de tejido en un lugar o en otro órgano donde no debería estar habitualmente. Que generalmente esta metaplasia amiloide se produce a nivel del vaso. Esto pasa en todos los mieloproliferativos. También pasa en la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera y en la trombocitemia esencial. Se asocia a fibrosis medular porque hay un aumento de la fibrosis medular porque hay una proliferación de megacariocitos anómalos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto cuando les mostré la microfotografía de la trombocitosis esencial? Se presenta anemia con dactriocitos, que son glóbulos rojos en lágrimas, y con un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica. ¿Qué significa cuadro leucoeritroblástico? Cuadro leucoeritroblástico significa la presencia en sangre periférica de eritroblastos, que no deberían estar, o sea, glóbulos rojos más nucleados, y la desviación a la izquierda que le había comentado antes, la presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica. Siempre que encontramos un cuadro leucoeritroblástico, una de las cosas que tenemos que pensar es la posibilidad de infiltración medular. Puede ser la mielofibrosis, como puede ser neoplasias hematológicas o no hematológicas. Puede producir un cuadro leucoeritroblástico, por ejemplo, la infiltración por un cáncer de mama o por un cáncer de colon. Y en esta se agrega en esta patología la esplenomegalia generalmente marcada por esta metaplasia amiloide que habíamos comentado antes. Se asocia en un 40-50% a la mutación JAK2 B617F y el 85% de los pacientes que son JAK2 negativos vamos a encontrar nuevamente la mutación del gen de la calreticulina. Este es una fotografía del sentido de sangre periférica donde vemos el cuadro de leucoeritroblasto. Esto es un eritroblasto. Y fíjense la presencia de mielocitos y de metamielocitos en sangre periférica. Este es un glóbulo rojo de lágrimas, esto es lo que se denomina dactriocitos. Bueno, esto acá hay bastante, son todos dactriocitos, glóbulos rojos primarios. Estos son microfotografías de fibrosis medular. Fíjense el aspecto peinado que tiene la médula ósea. Acá ya es mucho más marcada, lo mismo acá. Esta es otra microfotografía de fibrosis medular. Fíjense que en las áreas de fibrosis prácticamente no hay células. Esto es un megacariocito. Esto es también un poquito para mostrar lo que habíamos hablado antes. Esto es una fibrosis de un paciente y en este caso secundaria a un carcinoma de próstata. Y esta es una microfotografía de las fibras de reticulina con tinción de ¿cuáles son los...? Perdón, ¿vos le querías hacer una foto?
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria? Los criterios diagnósticos son la proliferación megacariocítica con una fibría, con fibrosis reticulínica, o en caso de ausencia de una fibrosis clara, que sea una médula ósea pan hipercelular con estos megacariocitos anómalos. No llenar criterios, por supuesto, de los otros síndromes mieloproliferativos o de síndromes mielodisplásicos, la demostración de un marcador clonal, como la YAC2 BC117F, y creemos que el año que viene se va a incluir el de la calreticulina. Los criterios menores son la leucoeritroblastosis, el incremento del LDH, la anemia y la esplenomegalia. Todo esto, cuando están en activo, todas estas patologías cursan con LDH aumentada, como dijimos al principio, que es un índice de proliferación. ¿Cuáles son las causas de mielofibrosis, llamémosla reactiva o secundaria? Infecciones que toman la médula ósea, como la tuberculosis, la histoplasmosis, aquellas situaciones en las cuales está alterado el metabolismo del calcio, como la distrofia renal, deficiencia de vitamina D, hipo o hiperparatiroidismo, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, las radiaciones, la osteopetrosis, enfermedad de Fayet, exposición al benceno y en algunas enfermedades de depósitos como por ejemplo la enfermedad de Goya. ¿Cuáles son las patologías malignas que pueden asociarse a mielofibrosis? Bueno, desde ya los síndromes mieloproliferativos crónicos, pero todas las demás patologías oncomatológicas pueden asociarse a mielofibrosis, como la leucemia aguda, la leucemia de células vellosas, los linfomas, la mielodisplasia, y también pueden asociarse a mielofibrosis los carcinomas, como habíamos visto en la fotografía anterior, de mama, de pulmón, de próstata o de estómago. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, de 0,5 a 1,5 casos por 100.000 habitantes por año. La edad de presentación alrededor de los 50 y los 70 años afecta a ambos sexos por igual. Nuevamente hay un aumento de la incidencia en aquellos que han estado expuestos a las radiaciones o al benceno, y hay un aumento hay una predisposición familiar, o sea, un aumento de la incidencia familiar a padecer mielofibrosis. ¿Cuál es el cuadro clínico de la mielofibrosis? Bueno, la mielofibrosis fundamentalmente síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, dada por el hipermetabolismo que habíamos mencionado anteriormente, el síndrome anémico y las molestias y dolor en el hipocondrio izquierdo, porque generalmente la esplenomegalia es masiva, como habíamos hablado. Mucho menos frecuente la hemorragia, la gota, la litiasis renal en relación a la hiperuricemia que habíamos comentado, etc. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, nuevamente, el único tratamiento curativo es el trasplante allogeneico de células progenitoras hematopoyéticas, que se utiliza únicamente en los pacientes jóvenes con donante histocompatible con enfermedad de alto riesgo, porque la mortalidad relacionada con el trasplante es sumamente alta, mucho más del 25% que habíamos hablado en otras patologías. El resto del tratamiento va dirigido a mejorar la anemia, lo que se puede lograr con talidomida, con oxintexametazona, con el uso de andrógenos, reducir el tamaño del vaso, lo que se puede lograr con hidroxiurea o con radioterapia, la esplenectomía desde ya, tratamiento de soporte, y se utilizan los inhibidores del JAK2, el ruxolitinib, en el caso de que el paciente presente síntomas de spleen sistémico y esplenomegalia. Como acá la inhibición de JAK2 es inespecífica y ya vimos que actúa también el receptor de los glóbulos rojos, el receptor de la trombopoyetina, si estamos inhibiendo el JAK2 vamos a inducir anemia, trombocitopenia, y eso es una limitante en esta enfermedad. A diferencia de la inhibición del BCR-ABL, que es un gen híbrido que no está normalmente en el organismo y que no codifica otras células hematopoyéticas. Bueno, las indicaciones de la esplenectomía, la esplenomegalia dolorosa, las citopenias refractarias o la hipertensión partal, con su correspondiente grado de respuesta. ¿Cuáles son las conclusiones?
Perdón, me quieren preguntar algo de la mielofibrosis idiopática. Bueno, son enfermedades poco frecuentes, de curso crónico, evolucionan a mielofibrosis o leucemia aguda como etapa final y deben ser pensadas. ¿Cuándo tenemos que sospecharlas? Cuando hay un aumento sostenido, los subrayé sostenido, en los respetos celulares en sangre periférica, cuando encontramos una esplenomegalia o cuando hay trombosis en sitios inusuales, sobre todo a nivel esplástico. El 25% de las trombosis a nivel abdominal se asocia a la mutación YACTO de 617. Como tienen diferente evolución, pronóstico y tratamiento, debe hacerse un diagnóstico correcto, que rara vez es urgente, no es una patología que vaya a explotar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, biopsia de médula ósea, condición para seguir la insulina. El estudio citogenético de médula ósea, en primer lugar, nos permite clasificarlo en Filadelfia positivo o Filadelfia negativo. Los Filadelfia positivos es importante definirlo porque tiene un tratamiento específico. También hacer el gen del BCR-ABL por PCR, mutación de la YACTO B617. En caso de que todo esto sea negativo, en esos casos, y sobre todo los casos YACTO negativos, estudiamos las mutaciones del gen de la carga reticulina. Les digo que esto se hace, lo están haciendo acá en Sala 9 la Facultad de Bioquímica. Bueno, el tratamiento es diferente para cada patología, no tiene tratamiento curativo, excepto el trasplante alogenético de células progenitora hematopoyéticas con alta mortalidad relacionada con el trasplante. En el caso específico de la leucemia amiloide crónica FI positivo, pueden utilizar los inhibidores de la tirosincinasa con una franca mejoría de la sobrevida libre de eventos y global. En los restantes, el tratamiento está dirigido a paliar los síntomas, prevenir las complicaciones y la evolución a fases avanzadas. Habitualmente esto lo estamos haciendo con tratamiento citorreductor, generalmente con hidroxiurea o interferón. Bueno, no está definido aún el tratamiento con inhibidores de la YACTO, excepto en el caso de la mielofibrosis con esplenomegalia marcada y síntomas sistémicos.